Y tenemos ya conexión telefónica con Enrique López, que es consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta mañana ha acudido con Isabel Díaz Ayuso al Palacio de Hielo de Majadahonda, que ha estado ejerciendo como morgue hasta el día de hoy. ¿Esto qué implica? Supone que todos esos cadáveres ya han sido trasladados y entregados a las funerarias, ¿no? Bueno, sí, lo que supone es que para lo que nacieron estas morgues provisionales, que era para extensionar el sistema funerario, que no era capaz de asumir el ingente número de cadáveres que tuvimos durante muchos días, pues esto ya se está solventando. Evidentemente sigue falleciendo mucha gente, desgraciadamente, pero ya en un número que ya permite deshabilitar este recurso. Y bueno, pero eso sí, hay que seguir trabajando para que nuestros fallecidos tengan un tratamiento digno e individualizado y evitar imágenes como las que tuvimos en Italia. Usted está al frente de la actuación en las residencias de mayores. ¿Cuál es el plan de choque realizado en estos centros? Bien, yo desde mi consejería lo que hacemos es prestarle apoyo a la Consejería de Sanidad en el tratamiento de estos centros cuando se produce urgencias y emergencias sanitarias, ¿no? Y este plan de choque fundamentalmente ha consistido en hacer un análisis de todas y cada una de las residencias en función de sus necesidades y urgencias, a través de inspecciones con un equipo ligero de reconocimiento, y en función de ese análisis acudir ya con un equipo pesado, formado por médicos, formado por sanitarios, personal de asistencia social, personal de la UME que está colaborando con nosotros de manera muy espléndida, bomberos también, para proceder en cada una de las residencias a adoptar las medidas que sean necesarias, solidificar las residencias entre infectados y no infectados, positivos y negativos, proceder a traslados en aquellas en las que la situación es crítica, trasladar también a algunos a hospitales y en los casos de fallecimientos pues extraer esos cadáveres y efectivamente llevarlos a estas morgues a la espera de ser entregadas a sus familiares, ¿no? Y con eso, pues lo que estamos es también como ha adelantado el ministro de Sanidad, doblegando la curva de fallecidos en residencia. Esos efectivos que nos mencionaba, como bomberos, médicos y demás equipo sanitario, cuando han acudido a estos centros, ¿qué escenarios se han encontrado? Bueno, pues lo que se han encontrado son lugares donde se concentra la población más vulnerable al virus, personas muy mayores, personas en muchos casos afectadas con varias patologías, Alzheimer, demencias seniles, etcétera, y personas a las que hay que prestarle ese apoyo, y entonces han trabajado, insisto, de una manera muy encomiable. También contamos con nuestros voluntarios de protección civil, que hay que tener muy en cuenta, personas que colaboran con nosotros y han colaborado mucho en esta materia. Y bueno, pues nos encontramos fundamentalmente con eso, una situación en la que hemos concentrado pues nuestro sistema asistencial, que es muy bueno. Afortunadamente en España cuidamos mucho a nuestros mayores, eso provoca una esperanza de vida muy alta, alargamos mucho la vida en España, somos el primer país del mundo en esperanza de vida, y eso, aunque parezca contradictorio, se ha convertido, entre comillas, en un problema a la hora de tratar el coronavirus, porque es a las cosas que más afecta. Por países que tienen una política diferente, como Holanda, por ejemplo, pues claro, tiene mucho menos fallecidos mayores, porque fallecen antes. O sea que, insisto, en que España es un país en el que estamos muy orgullosos de tener esa política de atender a nuestros mayores, pero este virus, donde ha entrado de manera como entra, invisible, es letal sobre todo con las personas mayores con patologías. Ayer, con el fin de la hibernación económica, se inició el reparto de esos más de 10 millones de mascarillas. En la Comunidad de Madrid, ¿cuáles han sido las principales dificultades que se han tenido? Bueno, nosotros desde la Comunidad de Madrid no vamos a poner peros a repartir material de protección a la población. Lo que sí consideramos es que cuanto antes se normalice la situación es mucho mejor. ¿Qué quiero decir con normalizar? Pues normalizar es que todos los empresarios públicos y privados puedan proveer a sus trabajadores de material de protección y que los ciudadanos privados normales puedan acudir a las farmacias a comprar mascarillas. Esto es la situación normal y es a la que tenemos que tender. Un reparto de mascarillas de 2 o 3 días
pues bueno, pues es, en fin, no vamos a decir que no cumpla un fin importante, pero se agota en sí mismo en esos 2 o 3 días. Lo que hay es que garantizar, insisto, que los empresarios pueden facilitar a sus trabajadores los medios de protección y que los ciudadanos pueden acudir a las farmacias a comprarlas. Y cuando consigamos eso, tendremos la situación normalizada. ¿Han recibido instrucciones suficientes por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez? Pero en general, o respecto a esto, pregunta. Con respecto a este reparto de las mascarillas. Bueno, yo tuve conocimiento del reparto el sábado por la noche y el reparto se iba a cometer el lunes a las 7 de la mañana. Bueno, pues fue un poco, digamos, precipitado, pero bueno, colaboramos, como no pues de otra manera, con los efectivos de protección civil que no teníamos comprometidos precisamente en el plan de choque de residencias, el Ayuntamiento de Madrid a través de su policía local y el resto de ayuntamientos a través de sus policías locales se procedió a este reparto. Pero insisto, hay que superar esta situación, hay que ir a una situación de normalidad. Y la normalidad es que cualquier ciudadano puede ir a una farmacia a comprar mascarillas. ¿Considera que esa eliminación de esa parte del confinamiento total con la vuelta al trabajo de muchos sectores se ha hecho un tanto de una forma precipitada? Bueno, pues eso lo veremos, ¿no? Lo que se ha producido este lunes y martes es una vuelta no a la normalidad, sino a la situación del 14 de marzo. El 14 de marzo, recordemos que lo que se hizo con el decreto de alarma fue confinar a la población civil, restringir su movimiento y prohibir una serie de actividades que no se podían realizar y mantener otras esenciales y no tan esenciales. Estamos en ese escenario. Bueno, sobre esto pues hay dudas, ¿no? De si quizás se había que haber esperado un poco más para que se incorporara el sector de la construcción o el sector industrial. En cualquier caso, lo importante es que todas estas decisiones, lo recomendable sería que el Gobierno no las adoptara en soledad, sino que antes pues estableciera una ronda de contactos con los presidentes autonómicos y con el líder de la oposición, con Pablo Casado, y consensuar entre todos esas medidas a adoptar, ¿no? El presidente tiene la costumbre de tomar las decisiones y luego contárselas al día siguiente a los presidentes autonómicos. Como jurista, le pido una valoración de este estado de alarma, porque en los últimos días hemos escuchado muchas críticas y hay quien lo encaja más bien que esto debería ser un estado de excepción. Bueno, vamos a ver, yo he acuñado una expresión y es que el estado de alarma es un traje estrecho para la situación en la que vivimos. Lo que ocurre es que el estado de excepción sería demasiado ancho, y no tenemos un término medio que se adaptara a una situación como esta. Entonces, bueno, digamos que un estado de alarma intenso es quizás la norma más adecuada dentro de los estados excepcionales que regula nuestra legislación. Y parece que ha habido un consenso político en que esto es así. Ahora bien, lo que sí yo noto como jurista, pero también como político y como ciudadano, es que el Gobierno en algunos aspectos está abusando del estado de alarma con una labor legislativa un tanto excesiva. Entonces, esto el Gobierno debería de restringir un poco más su labor legislativa y que está realizando y de alguna manera impactando, por ejemplo, en el mercado de una manera muy intensa. En fin, yo creo que quizás ahí se está excediendo. Enrique López, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.